que tengo que empezar con este comentario porque a veces no lo entiendo. Lo tengo por acá, de Adrián Gal, que dice, por falta de apoyo de los youtubers supuestamente pro AMLO, que son omisos o en contra de la reforma laboral de la reducción de 48 horas a 40, aplazan la reducción de la jornada laboral. Se están gestando otro López Dóriga, pero ahora en las 20 redes sociales. Una vez ya me habían culpado a mí directamente, no me lo voy a tomar, no voy a poner un saco porque no me toca, pero otra vez, ¿neta? O sea, ¿es culpa de los youtubers que en la Cámara de Diputados se echaran para atrás con la discusión de una reforma laboral? ¿Es en serio? Vamos a recapitular otra vez lo que está detrás de este tema. La reforma de las 40 horas es una reforma que tiene, vaya, es una reforma que se presentó en 2022. Porque hay un par, si no estoy mal, creo que solo es un youtuber que se está aventando broncas con los demás, nada más porque sí. Si no estoy mal, solo es uno que le está echando la culpa a todos los demás porque como que se adjudicó el tema y yo no sé con qué cara se vienen a adjudicar temas que son públicos, ¿no? Y cada quien decide cómo maneja su información y cada canal decide cómo lo hace. Pero andar culpando a otros por lo que no es responsabilidad ni siquiera de esta persona también se me hace bastante, lo voy a decir como tal, estúpido. ¿Qué es lo que pasa con la reforma de 40 horas? Durante 17 años se han intentado presentar 13 iniciativas de reforma, reducción de la jornada laboral. Sí, sí estamos escuchando, ¿no? O sea, han sido intento tras intento y nunca han prosperado. ¿Por qué no prosperan? Porque los patrones no quieren. Ahora, se supone que esto no debería de pasar en tiempos de la 4T. ¿Por qué? Porque son mayoría. ¿Pero son suficientes? No. ¿Por qué? Porque para aprobar la reforma laboral es una reforma constitucional. Es decir, requerimos las 2/3 partes. Si en algún canal les están diciendo o en algún medio de comunicación les están diciendo que todo es culpa de Morena por no quererlo lograr, no es de todo su culpa. No es que no tengan responsabilidad, pero no es del todo la suya, porque para aprobarla necesitan generar consensos. ¿Podrían ya haberlo hecho con los votos de Movimiento Ciudadano? Probablemente, pero los votos de Movimiento Ciudadano salen apenas. ¿Por qué? Porque existía este bloque del PRI-PAN-PRD-MC, del MAC-PRIAN, y se rompe hasta que entra en disputa el tema de Samuel García. Es muy reciente. Yo les dije, y se acordarán que muchos se me fueron encima y me dijeron, es que tú no estás leyendo, ni siquiera viste, no desinformes. Se les dijo hace semanas que no iba a salir la reforma de la reforma de las 40 horas este año. ¿Se les dijo o no se les dijo? Y no me estoy dando las de gurú y no me estoy dando las de ya me las sé todas. Yo les dije que no iba a salir, se los aposté. Y muchos por aquí empezaron, es que tú desinformas, se va a votar el 12, que no sé qué, que va a salir el 13. Ajá, polainas. Se les dijo que no iba a pasar. ¿Por qué? Uno, no estaban generando los consensos. Dos, no hay que ser genios para saber que estamos a literal 3 días de que se vayan los diputados. Este momento es 12 de diciembre. Los diputados y los senadores se van el 15 de diciembre, se van de vacaciones. Se queda un congreso, ahí se quedan en guardia, pero se van a ir. Y cuando reanudan, en febrero. Entonces, seamos honestos. ¿Por qué otra cosa? Insisto, no es por ser gurú, no es por ser el que ya me la sé de todas y luego dicen que soy soberbia. No, no, gente, tampoco soy profeta ni soy la pitoniza, pero tantito sentido común. ¿Sabían? Se van a ir de vacaciones el 15. El que preside la Junta de Coordinación Política, que es el que le abre la puerta a los dictámenes para que se presenten en el Pleno, pues es del PAN, ¿no? Es panista. Otra, además, estamos en tiempo electoral. Nada de lo que se haga, si de por sí en esta, siempre, pero sobre todo en estos momentos, en esta administración y en esta legislatura, todo ha sido muy político. No seamos burdos, no iba a ser de otra manera. Estamos en tiempos electoreros y todo lo que hagan va a ser electoral. Ahí teníamos al PRI proponiendo desaparecer el Fobaproa cuando saben que no se puede hacer. ¿Por qué? Solamente porque querían que los medios dijeran que Morena no había querido desaparecer el Fobaproa y vaya incongruencia, cuando no podemos dejar de pagar una deuda que ellos hicieron. Total, no hay que ser pitonizos, no hay que ser videntes, no hay que ser expertos para saber que no iba a salir la reforma de las 40 horas en este año. Y yo tengo que decir todavía más claro, no sé si vaya a salir en esta legislatura por exactamente los mismos factores. ¿Qué es lo que está en juego acá?
Uno, cuando presentan la reforma después de haber hecho pues estas mesas, el Parlamento abierto y demás, la presentan. La presenta la mesa directiva, que es del PRI, la echa para atrás y les pide a los que presentan la iniciativa, que es Morena, les pide que por favor pues en la reforma incluyan las resoluciones de este Parlamento abierto y que incluyeran dentro del dictamen las peticiones de los empresarios. O sea, prácticamente manda a hacer una modificación entre las modificaciones que estaba que fuera progresiva. O sea, que no aplicara inmediatamente, sino que se les diera tiempo para irla aplicando. Bajo la experiencia que tenemos, cuando esto ocurre, pues no terminan aplicando nada. Caso outsourcing. En el outsourcing se les dio tiempo para que poco a poco fueran aplicando y reduciendo el outsourcing y yo sigo viendo empresas con subcontrataciones. Algunas ya lo modificaron, sí hay una reducción, sí ha pasado, pero todavía, ¿no? Entonces no es como que de la noche a la mañana. Dos, otra cosa que también es importante señalar es que sí, y ahí sí puedo medio coincidir un poco con, incluso el presidente lo mencionaba un poco, no a grandes rasgos, pero esto no va a resolver los problemas profundos que existen en cuanto a la jornada laboral. ¿Por qué? Quiero que me digan en el chat, ¿cuántos de ustedes, neta, trabajan 8 horas a la semana? Neta, así, al chile. ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que trabajan bajo un esquema de horas, cuántos neta trabajan 8 horas? Trabajan más. O sea, ni siquiera, o sea, estamos peleándonos por una reforma que va a reducir de 48 a 40, cuando en realidad hay gente que termina trabajando hasta 60. Ni siquiera las horas legales, trabajan más. Y no es que les paguen horas extra, esa es la bronca. Que si la armas de tos porque exiges que te paguen las horas extra, te amenazan con correrte. Y la necesidad impera. Necesitas llevar pan a la mesa, necesitas pagar las cuentas, necesitas pagar a tus hijos, tu familia, tu vida, necesitas pagar, necesitas con qué vivir. Si te amenazan con, y no es como que digas, ya me corrieron de ese trabajo, voy a encontrar otro, al final vas de uno en uno y son contadas las empresas que sí te dan las 8 horas, que te pagan el salario mínimo, que te lo incrementan conforme van avanzando los incrementos al salario y que te dan todas las prestaciones y que si vas a hacer horas extra, te pagan las horas extra conforme a la hora y el día extra. Es muy raro encontrar empresas que hagan eso. Y el esquema sigue siendo necesidad. Entonces, la reducción de 48 a 40 iba a solucionar algo, sí, pero no el problema esencial que es que las empresas pues siguen amenazando a los empleados y los empleados por una necesidad pues terminan acordando mil cosas. Hay quienes incluso, ahorita por ejemplo platicábamos de la norma que regula el home office, ahí sí también va para los diputados. Ellos sí se autorizaron a trabajar en home office, los diputados, pero no se nos vaya a ocurrir hacer una reforma del home office, porque con la norma del home office se supone que el empleador, dependiendo las horas, si llegas a trabajar cerca de 40, no es cierto, del 40% de tu jornada en casa, tu empleador te tiene que dar silla, te tiene que dar hasta computadora, o sea, te tiene que dar todas las herramientas para que trabajes en casa. ¿Y qué es lo que hacen los empleadores? No llegan al 40%, te dejan en un 30%, porque la norma dice que solamente del 40 para arriba. Entonces prefieren, para no pagar la parte proporcional de luz, para no pagar la parte proporcional de internet, para no darte equipo, no darte silla, para no hacer todo eso, si te van a mandar a trabajar en home office, se aseguran que ni siquiera lleguen al 30% para evitar tener que cumplir con la norma. El problema sigue estando en que hay necesidades que necesitan ser solventadas y ante la necesidad, pues uno, ¿con quién recurres? ¿Con recursos humanos? Recursos humanos, pues también termina chambeando y recursos humanos sigue instrucciones del empleador y si el empleador dice que te corra, te va a correr. Recursos humanos no es opción. ¿Con quién recurres? ¿Conciliación y arbitraje? Después de eso, vámonos al siguiente. Empleadores. Hay una muy mala cultura empresarial, pésima. Nos dimos cuenta los millennials. Hay quienes generaciones antes ya se habían dado cuenta, pero quienes más la padecimos son los millennials. ¿Por qué? Porque los millennials venimos con esto de yo trabajo por resultados, no por horas. Y puedo ser extremadamente productiva en 3 horas y hacer lo que podría hacer en 8 o hasta más, pero a fuerza las horas nalga cuentan. ¿Para qué? Para absolutamente nada. Entonces, hay gente, y no generalizo,
pero hay gente que quiere llegar con ideas innovadoras y los empleadores, tampoco digo que sean todos, y los empleadores, muchos, no aceptan nuevas ideas porque vienen con las ideas del pasado, de que así se tiene que trabajar. Algo muy similar a lo que pasa todavía en el sector educativo, ¿no? Que te tienes que memorizar y memorizar y memorizar. Y hay quienes simplemente no nos vamos a memorizar lo que quieren que nos memoricemos. Tenemos otro tipo de mecánicas. Hay quienes tenemos déficit de atención, TDA. ¿Ustedes saben lo complejo que es estar en una oficina teniendo TDA? 8 horas o más. No eres productivo, pero ni de broma, ¿eh? O sea, no hay manera. Entonces, la productividad, como la ven los empresarios, por mucho que distintas organizaciones a nivel internacional les digan que el que trabajes más horas no significa que seas más productivo, no lo entienden. Y no lo entienden porque hacer modificaciones implica dinero, implica hacer inversiones. Inversiones que se verían inmediatamente minimizadas, o sea, el gasto inmediatamente lo amortizarían. ¿Por qué? Porque serías más productivo. O sea, está comprobado que si un empleador, y hay ejercicios que han hecho en otras partes del mundo, en México no, o no conozco, pero hay ejercicios donde los patrones han buscado la manera de ser más productivos con sus empleados y lo que hacen es que los mandan de vacaciones. Hicieron un ejercicio, vi ese video en TikTok, es un patrón que dice, a ver, yo los mandé de vacaciones, o sea, los mandé de vacaciones 3 semanas, con el riesgo de que, pues no, o sea, que pudieran regresar como cansados de la vacación y que no fueran a trabajar, etcétera. Y lo que se dio cuenta es que después de haber mandado a sus empleados 3 semanas de vacaciones, de no darles nada de trabajo, mandarlos 3 semanas de vacaciones, cuando regresan, estaban productivos al 1000, al 1000. Y estoy hablando solamente de 3 semanas de vacaciones. ¿Qué es lo que empezó a hacer? Empezó a hacer modificaciones internas para que tuvieran mayor tiempo de recreación y que cuando llegaran fueran más productivos, porque no necesariamente estar 8 horas en una oficina quiere decir que vas a ser productivo. ¿Qué pasa con aquellos que trabajan en la maquila? ¿Qué pasa con aquellos que tienen que operar maquinaria? ¿A quién se le ocurre pensar que alguien que tiene que operar una maquinaria tiene que estar tantas horas y muchas horas, hablamos de 10, 12 horas, en una máquina? ¿Sí saben el riesgo que se corre? ¿Ustedes saben cuántos accidentes de trabajo han ocurrido por una persona que opera una máquina y que está cansada? Nada más por el estar cansado, ¿eh? ¿Por qué? Porque los empleadores no quieren contratar más personas para tener 2 o 3 jornadas con diferentes personas. Otra razón, porque los empleadores no quieren estar capacitando a 2 o 3 personas porque quizás uno lo hace muy bien y en vez de promover ese a uno para que capacite a los demás para que lo hagan bien, entonces prefieren que ese uno se quede como empleado haciendo un trabajo por tantas horas porque lo hace bien. Pero no quieres capacitar a otros porque eso significaría gasto, que promuevas a una persona, incrementes el sueldo de esta persona y contrates a otras. No están viendo el impacto que podría tener que ahora tengas 3 o 4 personas que van a hacer el trabajo de una muy buena manera y que van a estar supervisadas porque el que lo hace mejor no lo ven de esa manera porque todo es dinero. Entonces aquí tenemos mucho empresario codo que por eso es rico y no generalizo, que la otra vez no sé por qué la gente luego tiende a pensar que generalizo, no estoy generalizando. Hay empresarios que sí lo entienden y son contaditos, contaditos los empresarios que lo hacen. Y a veces son ni pymes, ¿eh? Ni siquiera son de las grandes empresas. Todo esto lo pongo a modo de contexto para como que dimensionen que el problema de reducción de la jornada laboral es un problema que va mucho más allá de reducir la jornada laboral. Tiene que ver con un cambio de cultura empresarial. Por ejemplo, Carlos Slim, cuando fue es más, voy a buscarles la imagen, porque cuando fue la inauguración del aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto, a Carlos Slim le preguntan sobre la reducción de las 40 horas. Y Carlos Slim se aventó el siguiente mensaje, que lo voy a poner, que lo tiene expansión, en donde dijo que era mejor trabajar más. Vea esto, vean nada más esto, que le preguntan a Carlos Slim. Escuchen lo que dijo el empresario más rico de México sobre la reducción de las 48 horas. Norma laboral para las 40 horas, ¿cuál es la postura que tiene usted? No, yo creo que es mejor que las personas trabajen 48 y ganen más a que trabajen 40 y ganen menos. Eso es muy importante para la población, tener mejor ingreso, para el mayor poder adquisitivo, y es lo que se ha logrado. Daba las cifras al presidente. ¿Qué es mejor, ganar mucho más y vivir mejor o trabajar menos y ganar menos?
creo que es mejor trabajar más y ganar más. Claro, porque cuando eres el empresario más rico de México, puedes decir que puedes trabajar 80 horas y ganas más, porque lo que gana Carlos Slim en una hora no es lo que gana un obrero en una hora, ni siquiera en un día, vaya, ni en un mes, ni en un año. O sea, lo que genera un obrero en un año no es ni la cuarta parte de lo que genera Carlos Slim en una hora. Entonces, para Carlos Slim, por supuesto que las horas cuentan. Por supuesto que las horas cuentan. Claro que cuentan. Cuentan mucho porque para él sí significa ganar más. Por eso hacía la pregunta desde el inicio. ¿Cuántos de los que trabajan bajo este esquema de horas laborales, que sobre todo están en empresas, en oficinas o en la maquila, que deberían trabajar por horas y le deben ser pagadas de manera justa, cuántos neta trabajan 8 horas diarias? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pregunta súper seria. Son pocos los que trabajan 8. La otra vez me decían, es que hay quienes trabajamos 8, pero tenemos media de comida. Y hay quienes se quedan más horas. Hay países en donde si te quedas más horas significa que no fuiste productivo, entonces te corren. Aparte Carlos Slim trae una dinámica de que trabajen más grandes, o sea, que se jubilen a los 70 años. Claro, si vives la vida como Carlos Slim y tienes 80 años siendo Carlos Slim, no, hombre, ¿quién se va a querer jubilar? Ni mi mamá se quería jubilar, ni yo me quisiera jubilar. Si ganara lo que gana Carlos Slim, trabajando como Carlos Slim, teniendo la edad de Carlos Slim, nadie se va a querer jubilar. Pero ese es el problema de pensar que la manera en la que tú vives es la manera en la que van a poder vivir los demás. Es un error garrafal. ¿A quién se le ocurre pensar que esto puede pasar para todos? Hay que resolver profundas temas en tema de materia laboral, pero vaya, desde el tema sindical, contratos colectivos, justicia laboral, tener con quién ir a quejarte y que sí te hagan caso para que ya no estés bajo, es que me están amenazando de que si no me acoplo a las horas que me están dando, pues me van a correr porque siempre, y esa es la mecánica de un empresario, siempre hay alguien que necesita chamba, nadie es indispensable. Y sí es cierto, nadie es indispensable, pero no por eso quiere decir que si una persona está trabajando de una manera no lo vas a hacer. Hay empresarios que no creen en la capacitación y luego se enojan cuando sus empleados no trabajan de la manera en la que ellos quieren porque no se capacitan. Les digo que aquí es un problema que va de distintas aristas, o sea, va desde la cultura que tienen algunos empresarios, desde la visión empresarial arcaica y desde el, pues no denuncio porque tengo una necesidad y pues si me quedo sin chamba, está canijo conseguir trabajo. Y es más, cuando hay gente que ya tiene 40 años, 50 años, que todavía son muy productivos, ya no los contratan. Hay unas contradicciones que uno se enoja, pero quieren contratar chavitos recién egresados de la universidad, pero que tengan la experiencia que tienen los de 50 años a los que ya no quieren contratar porque están muy grandes. O sea, hay una cosa aquí que, híjole, para avanzar en esta materia requerimos de hablar, de hacer conciencia, de empujar, de ver casos de éxito de otros países, porque las encuestas, las estadísticas simplemente parecen no interesar a nadie. O sea, no parece no interesarle a muchas personas, parece que a algunos empresarios, pues esto simple y llanamente no lo voltean a ver porque traen una dinámica arcaica. En algunos de sus comentarios nos dice Guadalupe, está equivocado Slim, hace 30 años cuando salíamos a las 3 p.m. de trabajar teníamos tiempo de recreación, tampoco estoy de acuerdo con él. Acá dice, Santa, se supone que trabajarás 40 horas y te pagarán 2 días de descanso, no que se te pague un solo día de descanso. El tema de la reducción de las 40 horas, o sea, y ese es el otro también. Aquí nadie está diciendo que te van a dejar de pagar. Y esa es también la discusión. Porque bajo la prisión empresarial es, a ver, si vas a trabajar 40 horas y no 48, ¿por qué te tendría que pagar 2 días de descanso? Y ojo, el tema de las 48, a como está regulado, es que está discrecional. O sea, no todas las empresas te hacen trabajar 48. Y aquí vuelvo a la pregunta original. No es que sea de lunes a viernes o de lunes a sábado, que así es como se entienden las 48 horas. Se supone que lo que pasaría es que trabajarías de lunes a viernes de manera ya obligatoria y los sábados y domingos son sagrados si no se trabajan. Ahorita está discrecional, o sea, trabajas de lunes a viernes y si el empleador lo requiere, trabajas el sábado. Pero vuelvo a mi punto. Eso no significa que trabajes 48 o 40 horas, porque puedes trabajar de lunes a viernes 12 horas, 9 horas o 10 horas y no trabajar sábado y domingo.
y aún así son más de 48 horas. Ese es el punto. O sea, tenemos dinámicas empresariales en donde trabajas 48 horas y no significa que no trabajes sábado, pero hay muchas, hay distintas maneras en las que se ven. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la dinámica de la jornada? Vean, por ejemplo, lo que dice Alexandra Megumi. Mientras aquí apenas se discuten las 40 horas, en Alemania se analizan 3 días de descanso. Los empresarios no quieren contratar más empleados, así se generarán más empleos si se llegara a aprobar. Dice H empresarial, pero empezar con algo como la reducción de horas es un primer paso. Claro que es un primer paso. Yo no estoy diciendo que no, pero lo que sí estoy diciendo es voltemos a ver la bronca que existe con los puntos que están alrededor de los intereses que no quieren que se apruebe una reducción de la jornada de las 48 horas. O sea, vienen y nos culpan a los youtubers. Ah, caray, pero no voltean a ver lo que pasa con los diputados y con los cabilderos y con 13 años, sí, con 13 años de presentar 17 iniciativas que no pasan porque hay una cultura empresarial que está de la patada. Dice María de la Luz, ojalá leas mi comentario. Yo trabajo en una empresa dentro del recinto portuario del puerto de Veracruz y para poder solventar nuestros gastos debemos trabajar 2 turnos diarios. El primero nos lo pagan en 211 y el segundo en 241 y el tercero a 296. Un turno no nos alcanza para cubrir Infonavit, IMSS e impuestos. Sabemos que hay otras empresas que pagan más. En esta estamos demasiados bajos en el pago. ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? Dice Aude, en México los trabajadores trabajan más y ganan menos y eso le conviene a los empresarios, le llaman productividad a la explotación. Exactamente. Volvemos al tema de la meritocracia. O sea, eso de vamos a trabajar tanto, o sea, el que madruga Dios lo ayuda, trabaja desde las 5 de la mañana y se duerme a las 11 de la noche. Si en realidad, y el ejemplo es justamente México, si en realidad trabajar más significa ganar más, en México no habría pobreza. Es así, esa es la reflexión más grande. Si neta, trabajar más horas significaría tener más dinero, los que hoy son ricos serían pobres y los que hoy son pobres serían ricos, porque los que más le chingan son los pobres. No digo pobreza extrema, porque los que están muchas veces en condición de pobreza extrema no, o sea, no tienen ni siquiera trabajo. Pero hablo de aquellas personas que sí están bajo una situación de necesidad y que tienen 2, 3 jornadas, aquí nos lo leían, que no les alcanza con una, que tienen que buscarla la siguiente y que tienen que tener 4 o 5 trabajos hasta fines de semana sin descansar, porque no les alcanza. Esas personas trabajan más horas que los que están hasta arriba. No veo la relación con lo que dice Slim, con todo respeto. Y será el empresario más rico de México, pero no veo esa relación. Dice María Velázquez, mi esposo trabajó 25 años en Samsung y lo jubilaron con 2,500 al mes de jubilación. Y Slim quiere que te jubiles a los 70. ¿Neta, Carlos? O sea, perdón, don Carlos, pero ¿neta? Dice Andrea Peval, yo trabajé en una empresa japonesa donde si te ibas a tu hora de salida te veían mal aunque no tuvieras trabajo pendiente. Joel dice, y la Xochitl sintiéndose orgullosa de ese sistema, no memes. Ana, en Estados Unidos las empresas ya no quieren más de 35 horas laborales por no pagar derechos laborales. El falso echaleganismo que nos han metido en la mente es un sistema explotador. Sí. Dice Jesús, la inmensa mayoría de las y los empresarios tienen una cultura y pensamiento tercermundista. Y luego culpan a los demás porque es que México tercermundista. Neta. Dice Esro, lo que deberían hacer es pagar más por hora en vez de salario mínimo, que sea hora mínima. Dice Lucía, yo trabajo más de 12 horas al día y gano 3,800 a la semana y hago extra, me pagan 500 pesos por 5 horas. Les digo, el echaleganismo en realidad es la romantización de la explotación. Arlequín, vamos a darle. ¿Cómo se ve que conoces poco los ambientes de trabajo de los diferentes, creo que deberías de escribir un poquito mejor esta parte, de los diferentes, no sé qué, de empresas? Arlequín, evidentemente no trabajé en todas las empresas de todos los ramos de todo México, ¿verdad?
Pero dime en qué me equivoco, Arlequín, porque hablas mucho, pero no te veo dando ejemplos. Eso es lo que les digo, que vienen aquí bien gallitos, ¿no? Aquí yo voy a, ajá, dame ejemplos, Arlequín, porque nada más con hacer una observación no dices absolutamente nada. Y básicamente cuasi te hago un favor al leer tu comentario, pero aquí todas las voces cuentan, así que por favor, ilumíname. Quizás yo estoy mal, soy la ignorante. Ilumíname, por favor. Y dice Boris, aquí en Finlandia son 36.7 horas a la semana y si trabajas más te castigan pagando más impuestos. Nada más eso. Lilia dice, el esposo de la ministra Norma Piña es el líder del sindicato de Sanborns. Topolino dice, pues no me sí escribió muy bien las cosas que me han pasado y he parecido. Pues yo digo, no estoy tan... Emanuel dice, yo tengo que recordar al lugar donde trabajo del aumento al salario mínimo por año. Ya me han aplicado la de enero y febrero pagarme lo del año pasado. O sea, Emanuel le tiene que estar diciendo a su empresa, oye, aumentaron el salario mínimo hace unos meses, ¿eh? Ahí te encargo que nos lo aumentes. Dice Diana, en mi iPad la manita del like se ve pequeño y no aparece en los comentarios. Respecto a lo de las 40 horas, ¿tú qué sugieres que hagamos con que podamos empezar para empezar un cambio de verdad? Evidentemente es exigir, evidentemente es exigir. No estoy diciendo que no se aprueben las 40 horas, lo único que quise es poner en contexto todos los problemas que existen y cuáles son justamente estos intereses que están detrás de evitar una reducción de las 40 horas. Lo han estado haciendo durante una década, o sea, llevan más de una década estando cabilderos, empresarios detrás de legislaturas y legislaturas y administraciones, evitando una reducción de una jornada laboral. Claramente esto no es algo que iba a salir tan sencillo. El presidente decía en la mañanera que hay que analizarlo, hay que platicarlo y ta. Y entonces los diputados dijeron, pues como el presidente dice que lo sigamos platicando, pues entonces lo seguimos platicando. Yo solo quiero recordar que esto se presentó en 2022, o sea, parece que no han tenido un año para platicar. No, un año no es suficiente para platicar. Menos lo ha sido una década. Ni un año ni una década. ¿Cuántos años quieren? ¿3 sexenios más para hablar de esto? Evidentemente tenemos que hacer un cambio, tenemos que poner el dedo en la llaga. Si la reducción de una jornada de 48 a 40 es un primer paso, pues hay que presionar para esto. Y no solamente es chamba de los youtubers, también es chamba de los que están en las redes sociales, de todos y de todas, de alzar la voz. Y es chamba de los diputados. Les dije, los tiempos electorales son complejos. A lo que yo veo, va a ser más fácil que la reducción de las 40 horas salga en el plan C a que salga en el siguiente periodo, que va a ser meramente electoral, en donde Movimiento Ciudadano podría sumar los votos que faltan para sacar esto, porque se requieren las 2/3 partes, y los votos de MC podrían sumar y aún así no son suficientes. Todavía tendríamos que sacar al PRI, al PAN y al PRD. Y estos 3 partidos están aferrados en su moratoria y en que no van a aprobar nada. Si no tienes las 2/3 partes, no va a salir una reforma constitucional. No es nada más por voluntad de un partido. Si es reforma constitucional, requieres a las 2/3 partes. Y en este momento no se tienen. Ese es el problema. Entonces, yo veo complejo que la reducción de las 40 salga en esta legislatura por las condiciones políticas que existen. No descarto que ocurra un milagro y que se empiecen a cambiar diputados de bancadas. Podría pasar, pero ojo, en el Senado, Morena ya perdió 3 senadoras en el Senado. Y no es una reforma que solamente tenga que pasar en la Cámara de Diputados, también tiene que pasar en la Cámara de Senadores y luego cumplir su proceso legislativo con congresos locales. Estamos en tiempos electorales donde una reforma electoral, una reforma constitucional como esta, sí es complicada. Veo más probable que rumbo al plan C se apruebe. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que seguir presionando y que hay que seguir alzando la voz, pero al menos pues vean el contexto completo de lo que está ocurriendo para que no digan que es culpa de unos o el culpa de otros. Se necesitan las 2/3 partes. Y solo quiero recordarle, una maravillosa también, que un político que tiene a todo un sindicato, que es la CATEM, anda colado en el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, que es Pedro Aces. Y este está en contra de las 40. O sea, se tiene sindicato en contra de las 40 con Morena, en la CATEM.
Entonces tampoco es garantía porque igual ya a este le van a dar un cargo o al hijo o a alguien le van a dar un cargo y eso me frustra porque la reducción y el plan C requiere tener pues, los votos suficientes